Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas, Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le competen al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Continuamos recogiendo las acciones que se realizan desde los diferentes municipios y corregimientos del departamento de Caldas en lo que tiene que ver con el paro, y aquí se los mostramos. Seguimos haciendo el reconocimiento y haciendo visible el trabajo que realizan las subdirectivas de Educal en cada uno de los municipios y corregimientos del departamento de Caldas. Así nos lo hicieron llegar desde el corregimiento de San Diego. De San Diego Caldas para el mundo. Sabemos que son tiempos difíciles que estamos enfrentando con mucho valor y con responsabilidad. Pero no me confundas con el que hace saqueos, soy el estudiante. Estudiante para el que no existe la ruta, soy el que marcha. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, preparado para gritarlo, así me duele la garganta. Soy el que le devolvió a aquel anciano la cartera y por falta de atención médica murió en una sala de espera. Soy la que representa al cristiano al inconverso, al que en su mochila lleva la coca del almuerzo. Lo propio hicieron los docentes del municipio de Aguadas, donde evidencian la unidad y la lucha. Comunidad aguadeña y en general, muchos se preguntan por qué los maestros paramos y queremos mostrarles algunas de las razones justas y que son de conveniencia para todo el país. Yo paro porque no quiero más discriminación de género, diversidad sexual y étnica. Yo paro por la defensa de la producción nacional, nuestra soberanía y nuestra libertad. Yo paro por una salud digna para todos. Yo paro por una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer. Yo paro porque apoyo a los estudiantes, a los maestros, a los campesinos, a los trabajadores, a todos los que queremos vivir en paz y construir un mejor país. En Chinchiná, docentes y seguidores de los equipos de fútbol realizaron una actividad conjunta de música y cultura para demostrar que no es una lucha de sectores, sino la unión de un pueblo con un fin común. Todo lo que tiene que ver con el preacuerdo del Comité Nacional de Paro con José Darío López, presidente de Educal. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes. Tenemos que hablar del tema que ha venido suscitando tantas situaciones de confusión al interior de los colombianos, y es en el sentido de que no hay una posibilidad de entendimiento con el gobierno nacional. Cuando envía una representación el señor presidente para que se instale una mesa de diálogos que se dediquen a hacer un acuerdo en el primer y más importante punto, que es en el punto de las garantías. En ese orden de ideas, el gobierno IFECO y el Comando Nacional de Paro se ponen de acuerdo en unos puntos y realizan un documento en el sentido de atender la protesta social y entenderla como un derecho constitucional, donde el gobierno se compromete a brindar las garantías para que los ciudadanos colombianos que estamos en pie de lucha pues podamos ejercer el derecho a la protesta. Sin embargo, después de ese preacuerdo donde se establecen unas condiciones claras, precisas, en el sentido de que podamos seguir realizando las marchas pacíficas y que la fuerza pública no va a meterse con los manifestantes para generar momentos y situaciones de violencia, esto después de enviado a la Presidencia de la República y analizado por el señor presidente de manera unilateral e irresponsable, desautoriza a los representantes que él mismo envió y entonces dice que ese preacuerdo no es válido, que no se firma el preacuerdo.
y eso es una actitud netamente dilatoria para poder iniciar de lleno la negociación del pliego de emergencia. Así las cosas, el gobierno nacional dilata e interrumpe los procesos, y entonces ahí le tenemos que decir a los colombianos que no son los manifestantes, ni no son los del comité de paro los que no quieren llegar a un feliz puerto, sino que es el gobierno que muy estratégicamente ha venido dilatando y dilatando, porque para ser sinceros, si hubiese un gobierno de corte social, si hubiese un gobierno que tuviese interés en resolver los problemas del país, desde el mes de abril del año anterior se hubiese sentado con ese Comité Nacional de Paro a discutir y analizar y negociar ese pliego de emergencia que aún no se negocia. Pero se tuvo que esperar a una serie de elementos y situaciones que se fueron reuniendo en una sola vasija y que finalmente rebosó y se regó, y entonces el pueblo colombiano el 28 de abril ya no aguantó más, porque no de otra forma podíamos aceptar que se nos fuera a montar una reforma tributaria, que se fuera a aprobar un proyecto de ley para la salud, proyecto 010, en la lucha que libramos por mejores condiciones de vida, y lógicamente que estuviésemos en el proceso de negociar un pliego nacional de emergencia donde se establezca una renta básica, donde haya matrícula cero para los estudiantes, donde la producción nacional tenga un espacio para la venta de sus productos, y lógicamente entonces el gobierno nacional presta oídos sordos a eso. Así las cosas, el gobierno lo que hace es desconocer los términos constitucionales y coloca a la fuerza pública a realizar la cantidad de hechos que la ciudadanía conoce y que han producido más de 60 muertos, una cantidad inmensa de desaparecidos y lógicamente destrozos al interior de muchas empresas, muchos negocios y muchas situaciones que son realmente, nosotros quedamos en duda porque ya se ha podido comprobar por los mismos medios que hay elementos de la fuerza pública infiltrados que generan esos actos para lógicamente luego desaparecer y dejar los iracundos ciudadanos viendo que no tienen recepción a sus propuestas, dejarlos en la situación de no poderse dedicar a la labor, porque nosotros hemos hecho las marchas pacíficas. Y la represión del gobierno en todos los sentidos, porque ya el gobierno nacional de manera unilateral se ampara en que se tienen que desbloquear todas las vías para efectos de poder sentarse a negociar. Ese es un elemento nuevo que nos parece sumamente delicado, puesto que las vías están bloqueadas es porque el gobierno sencillamente no ha querido sentarse a negociar con los manifestantes. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que entienda la realidad y la verdad de esto y no nos dejemos enredar con falsos comentarios, porque la fuerza que tiene el poder del Estado y el gobierno de Iván Duque es inmensa para aplicar una frase muy célebre que dice divide y reinarás, y en la medida en que el pueblo se confunda, pues será más fácil de engañarlo y aplicar las medidas pues neoliberales lesivas para todos los colombianos. Esperamos que el gobierno nacional finalmente entienda. Ya hay unas expectativas que esperamos en algún momento, y con los movimientos sociales que hemos venido dando durante la presente semana, creemos que es un hecho suficiente para que el señor Iván Duque diga que sí se sienta a negociar con los manifestantes y con el comité de paro para llegar a unos acuerdos y buscarle una salida a este conflicto. Aquí les contamos cómo se conmemoraron los primeros 30 días del paro nacional. Y volvió la música y las presentaciones artísticas a tomarse la Plaza de Bolívar en Manizales, por parte del magisterio, que mantiene más unido que nunca, por parte de Educal y el Comité del Paro. Como cumplimiento del gran paro nacional que se inició el 28 de abril. Realizamos varias actividades culturales e invitamos varios artistas de muchos géneros, porque el 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Salud para las Mujeres.
entonces no podíamos dejar pasar desapercibida esta fecha. Siempre los elementos de clase que ayudan a la formación de nuestros estudiantes hacen parte de las actividades del paro. Por eso la música y las danzas fueron el acto central en esta jornada para conmemorar un mes del paro. El entusiasmo de los maestros, de los jóvenes, sigue vivo y es porque el gobierno, el pueblo colombiano sabe que los reclamos en las calles son válidos, son justos y aquí vamos a estar. Actos culturales, folclóricos y lógicamente los de protesta, pero para mostrar en el caso del magisterio que nosotros también producimos cultura. Sabemos que la pelea ha sido dura, ha sido ardua, pero lo que hemos dicho es que tenemos que seguir resistiendo hasta que el Comité Nacional de Paro nos diga efectivamente hemos alcanzado las metas que nos propusimos desde el 28 de abril. En la tarde la cita estaría en las calles desde las 4. Este sería el escenario que siempre utiliza el magisterio para hacerse sentir. Docentes y personas del común hicieron el eco al llamado del Comité de Paro para demostrar que se ajustó un mes de paro. Siempre respaldando y apoyando desde las calles, llamando a nuestras filiales, pero al movimiento social también. Pueden ver cómo en Manizales se han unido de todos los sectores, barras de los equipos, que eso era casi imposible verlo en la calle. 30 días de lucha indeclinable de los maestros del país con todos los sectores sociales, populares, a quienes les duele la suerte de Colombia y que históricamente han sido excluidos. Los jóvenes protagonistas número 1 de la protesta son los principales víctimas de los excesos de la fuerza pública. Por eso los maestros que los reciben en las aulas de clase marchan por ellos. De las aulas hemos luchado mucho y ahora que los estudiantes tienen reflexión, son críticos, no pueden expresarse porque los están matando, por eso. Acompañamos a todos estos compañeros en Cali, familia, gente que pelea, muchachos, jóvenes, nuevas generaciones. Todo esto tiene que cambiar. Creo que es una gran celebración que compartimos con el resto del país y con la fortaleza de esta marcha que son los jóvenes, con su energía y la vitalidad que de pronto muchos empiezan a perder en el camino, pero vemos como la marcha igual hoy está nutrida. Así finalizó la 4ª semana del paro y ya se veía venir la falta de cumplimiento del gobierno, que se llamó a reforzar el paro. Francisco Maltés Tello, él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y nos da un informe sobre cómo transcurren las negociaciones del Comité de Paro y el Gobierno Nacional. En el Comité Nacional de Paro están representados todos los sectores sociales organizados del país. Están representados los campesinos, están representados todos los pueblos indígenas, están representados los transportistas, están representados la comunidad LGTBI, están representados los comunales, están representados los transportistas, están representados la Asociación de Padres de Familia, están representados los pensionados, están representados los trabajadores organizados, están representados los ambientalistas y otros sectores sociales. Tenemos presencia en todas las capitales de departamento y en todos los departamentos del país. Nuestra presencia es una presencia nacional que ha logrado que se hagan movilizaciones en más de 800 municipios del país, algo nunca visto, y por más de 35 días. Queremos reiterarle al gobierno nacional que cumpla la palabra empeñada, que firme el preacuerdo de garantías que acordamos el pasado 24 de mayo, con la presencia de 3 altos ministros y 2 altos consejeros y más de 50 asesores. En él se definen las garantías para el ejercicio de la protesta social. No más dilaciones, presidente Duque. Cumpla con la palabra empeñada. Pare la masacre que hay hoy contra quienes están en las calles. Y aprovechamos la oportunidad para decir que el paro continúa. El próximo 8 de junio vamos a celebrar centenares de actividades artísticas
a lo largo y ancho del país. En Bogotá presentaremos obras de teatro, conciertos en varios puntos de la ciudad y así en todas las ciudades del país. Y por supuesto, el 9 será la toma de capitales, donde continuaremos exigiéndole al presidente Duque que cumpla el acuerdo de garantías, que instale la mesa de negociación del pliego de emergencia que le presentamos hace un año. Presidente Duque, cumpla la palabra empeñada, pare la masacre, arranque la negociación del pliego de emergencia. Entramos en la quinta semana de actividades y iniciamos con un Facebook Live y con movilizaciones y concentraciones en la ciudad de Manizales, además de la toma de capitales. Como ya ha sido costumbre, miembros del Comité del Paro y los directivos de Educal a través del Facebook contaron los avances del paro y el contenido de los acuerdos de FECODE con el gobierno nacional. El martes habría que reforzar la tarea y recordar que el paro está vivo y más fuerte que nunca. Por eso, con un plantón y la intervención de los directivos de Educal, el magisterio ajustó las tareas. En esta semana, fuerza, unidad, organización y lucha al gobierno de Duque y a toda esta élite que ha profundizado la crisis porque no ha querido remediar la situación económica del país, por ejemplo, la exigencia de la renta básica para 30 millones de colombianos. Ratificamos que en el marco de las orientaciones de FECODE y del Comité Nacional de Paro continuamos en cese de actividades, en alerta permanente, exigiéndole al gobierno nacional que negocie el pliego de emergencia y la condición previa de desmilitarización del país que permita garantías y libertades democráticas para la movilización. Están las tomas a capitales y todas las actividades para demostrar la fuerza que aún tenemos y que vamos a seguir aumentando para que se tomen las decisiones y se cumplan las reclamaciones que se han venido haciendo en todos los escenarios de la calle en el país. Porque se vendría otra convocatoria para la toma de Manizales, donde cientos de docentes comprometidos con las luchas del magisterio llegan de los diferentes rincones del departamento y la tarea que se haría el 2 de junio ha sido reforzada en sus localidades. Todo el mundo apoya porque todo el mundo sabe que esto nos afecta a todos y que si no estamos en unidad y lucha no vamos a lograr nada. Los comerciantes se han unido, los profes se han unido, los universitarios son una muestra de fortaleza inmensa en el municipio de La Merced. Muchas personas como que no creen en el paro, pero ahí los profes hacemos la resistencia con algunos jóvenes estudiantes de allá del municipio de Pácora. En Pensilvania hay un gran apoyo, Pensilvania por ser un municipio cultural, un municipio de lucha, de gente próspera y de gente pujante, han apoyado mucho el paro, los estudiantes, las demás personas. Este paro no es de profesores solamente, creo que esto ha sido un paro ciudadano y algo a favor ha sido el apoyo mucho de los jóvenes que por pandemia han tenido que estar viviendo en los municipios y han como proyectado esa lucha, ese mensaje social y sindical también a los municipios. Tenemos mucho apoyo por parte de la comunidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, Marmato es un municipio donde la mayoría pues deriva su sustento de la minería, entonces pues obviamente la gente apoya de otras maneras, ¿no? Estamos muy entusiastas porque es momento de que la sociedad colombiana se vaya apersonando de la responsabilidad social que tiene de exigir un cumplimiento serio en las demandas de bienestar, prosperidad del pueblo colombiano. La participación de los etnoeducadores y los docentes del occidente de Caldas han tenido una igual participación y trabajan desde sus comunidades para reforzar el paro. Esta movilización la percibimos como una lucha, una resistencia ante el gobierno nacional por todo lo que está pasando en el país. También tenemos la participación de los etnoeducadores que a pesar de que se han avanzado en ciertos procesos, todavía seguimos luchando por un reconocimiento de un escalafón y un estatuto único docente. Han sido más de 12 movilizaciones, todos con una participación nutrida, con el magisterio en primera línea como siempre ha estado y que es característico de la lucha contra el gobierno.
Muchos días de marchas, actividades, pero el esfuerzo ha valido la pena. Y realmente se nota que el país se está moviendo alrededor de este paro y entendiendo que la democracia también se hace en la calle. Estamos totalmente firmes y continuamos hasta donde tengamos que llegar. Se han obtenido logros maravillosos y queremos seguir en esta lucha porque tenemos que buscar nuevos elementos que nos ayuden para una mejor Colombia. Ha valido la pena, mire que el gobierno ya está llamando a concertar. Fue una actividad multitudinaria, pacífica, llena de música, más de 4 grupos folclóricos y todo el entusiasmo del magisterio caldense, que sería esperado en la Plaza de Bolívar. El tiempo pasó y como por arte de magia, el magisterio colmó este sitio demostrando unidad y lucha. Las pancartas fueron las evidencias de las representaciones de los maestros venidos de los municipios y localidades. En la tarde se acompañó la marcha del Comité de Paro que transcurrió por la avenida Santander, esta vez con la alegría de los jóvenes. Las asambleas zonales para explicar los alcances del decreto 1174 y la renta básica fueron los temas que se abordaron. El viernes las puestas en escena, la música volvió a recordar y a reafirmar que la alegría no se puede acabar, porque el paro no para. Luis Alfredo Gómez, secretario de Asuntos Pedagógicos de Educal, nos habla sobre el decreto 575 y la posición del Comité de Paro. El gobierno nacional, en su ejercicio de reprimir la protesta social y negar los derechos a los colombianos, has pedido el 28 de mayo, el pasado viernes, el decreto 575. Un decreto, compañeros, que los invito a que lo leamos y lo analicemos. En su parte decreta 2 elementos fundamentales. El primero, compañeros, tiene que ver con las medidas de conservación para el orden público. Escúchese bien, maestro. Medidas de conservación para el orden público. Y en ese orden de ideas tiene unos numerales que tienen que ver con recuperación del orden público, es decir, con la represalia, con la utilización de la fuerza pública, con el tal de reprimir a la gente para que ni siquiera tenga el derecho a reclamar por sus derechos básicos y fundamentales. Lo segundo que pide el decreto es que se haga un proceso de militarización, un proceso de uso de la fuerza desmedida del Estado. Es deslegitimar la protesta social, pero a la vez es por decreto autorizar la militarización, el asesinato, las desapariciones forzosas, vía de la militarización. Además solicita, compañeros, que se levanten los bloqueos. Y los bloqueos solamente es posible levantarlos con el uso desmedido de la fuerza pública, es decir, con la represión. También en este decreto solicita que se reactive la productividad económica. Por eso cobra tanta vigencia uno de los elementos que está solicitando nuestro Comité Nacional de Paro, como es la renta básica. Si no existe dinero en las familias, si no existe circulación de la moneda en el mercado, pues simplemente no va a haber posibilidad de mejorar la capacidad de la adquisición del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando el gobierno nacional les pide este decreto 575, lo que en el fondo está diciendo es que el Comité Nacional de Paro tiene toda la razón en solicitar la negociación inmediata del pliego de emergencia. El otro elemento que está solicitando el gobierno nacional es que se hagan los procesos de captura y judicialización. O sea, es que no es posible ejercer un proceso de liderazgo social, un proceso de liderazgo sindical, porque al indicar que se hagan las capturas y las judicializaciones es dejar efectivamente huérfanas a las comunidades de unos liderazgos naturales o por representación a través como las organizaciones sindicales de esa delegación que hacen nuestras bases a nuestros directivos para poder que ejerzan un proceso de representación legal y de poder, en el marco de la Constitución, promover la protesta, la movilización, el libre pensamiento y la libre expresión de la gente, lo cual en el fondo termina concentrado en un Estado fascista que reprime, que judicializa, que castiga, que quiere mandarnos un mensaje al magisterio y al resto de la sociedad colombiana.
El otro elemento que está pidiendo es que se hagan las denuncias a las agresiones que se hagan, según ellos, a la fuerza pública o a los servidores públicos. Reprimir la gente con un uso desmedido de las fuerzas militares sobre las protestas y sobre las organizaciones sociales y sus dirigentes termina legalizándose, pero el derecho a la gente a organizarse, manifestarse en las calles para exigir reclamaciones de unos principios y derechos básicos terminan siendo negados en este decreto y de un tajo termina tumbando y eliminando la Constitución política. Y cierra el famoso decreto con que promueve a nivel regional los toques de queda. Toques de queda que lo único que hacen es impedir y restringir la movilidad de la gente. Entonces la movilidad de la gente no se hace desde los paros o los bloqueos, sino que además lo hace el Estado por vía de decretos y por vía de impedir esas manifestaciones. Pero fuera de eso, en el artículo 2 termina con una amenaza supremamente grave para los alcaldes y gobernadores, en el sentido de que si ellos no acatan las órdenes de militarizar, de reprimir, de judicializar, de imponer toques de queda, de recuperar según ellos el orden público, cuando el orden público quien lo ha vuelto, lo ha enturbecido, lo ha vuelto sacado de esta calma en las que hacemos en las marchas civilizadas, democráticas y pacíficas, pues simplemente se verán sujetos a las sanciones por parte del gobierno nacional. Por eso cobra vigencia el comunicado del Comité Nacional de Paro. Continuamos exigiendo el pliego de emergencia y continuamos exigiendo la negociación de manera inmediata por parte del gobierno nacional y la atención como representantes legítimos el Comité Nacional de Paro. Agradecimientos muy especiales a todos los docentes del magisterio que llegaron de los diferentes rincones del departamento de Caldas a la gran toma que se hizo aquí en la ciudad de Manizales. Gracias al esfuerzo, el apoyo y el compromiso del magisterio es que vemos fortalecida esta lucha. Recuerden que tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, también un correo electrónico educal@une.net.co. Visiten nuestra página web www.educal.com.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana. Tiempo de cambio y unidad, se unen voces en marcha en una movilización pacífica. Nuestro compromiso con pasión es que haya siempre equidad en defensa de la educación, por el bienestar compromiso.